Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy. Confírmenme, por favor, si el audio es correcto y si están viendo la pantalla compartida. Sí, Inge, está todo bien. Eso es genial. Muy bien, vamos a continuar en la parte en la que nos habíamos quedado. Eh, Como dije en la clase introductoria, esta materia se ocupa de ver muchos métodos para resolver sistemas en principio isostáticos, posteriormente serán puros sistemas hiperestáticos. Entonces va a ser un método tras otro el que se va a ir estudiando. Este que toca ver hoy día recibe el nombre de método de la viga conjugada y sería el segundo método. El primero, recuerden, fue visto las dos clases previas y era el método de la doble integración. Si andan siguiendo el libro, notarán que hay un método entre estos dos en el texto, que es el método basado en los teoremas de Moore. ¿Recuerdan Moore-Coulomb, por ejemplo, en resistencia a materiales? Bueno, ese mismo Moore. Los teoremas de Moore, o también llamado métodos del área-momento. No los vamos a ver, está ahí en el texto. Obviamente, como yo no lo voy a avanzar, tampoco voy a pedir en las evaluaciones, pero pueden darle una mirada. Corresponde a una solución gráfica de las integrales. O sea, en lugar de integrar de manera analítica, con condiciones de borde, como hemos visto en las dos clases previas, se puede resolver mediante cálculo de áreas, porque al final de cuentas una integral no es más que el área bajo una curva, ¿no? Es interesante el método, sin embargo, no nos aporta nada nuevo, es la misma solución, solo que en lugar de ser analítica es ahora gráfica. Entonces, no la vamos a ver. En cambio, este método que ahora les aparece en pantalla, que es el método de la viga conjugada, este sí introduce algunas ideas nuevas y además que su aplicabilidad es más amplia también. Siempre pensando en sistemas isostáticos, por ahora, vigas isostáticas. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, voy a dar ingreso, creo que alguien más quiere entrar, sí. Un segundo, por favor. Ya está. Entonces, la clase de hoy está dedicada a la teoría del método viga conjugada y a revisar los ejemplos que aparecen en el libro. ¿Ya? Este método de la viga conjugada llega a ser algo muy parecido a lo que hacemos en matemáticas cuando tenemos un problema, una ecuación, un problema matemático cualquiera, cuya solución se complica con las variables originales, pero uno hace un cambio de variable y de repente la solución se hace más sencilla. ¿No es verdad? Es una forma habitual de resolver problemas de matemáticas, hacer un cambio de variable. Este método sigue más o menos esa lógica. En lugar de trabajar con la viga real, lo que se hace es trabajar con un equivalente que vamos a denominar viga conjugada. Obviamente, para pasar de la viga real a la viga conjugada habrá que cumplir algunas reglas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer ahora en la teoría, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos por lo siguiente. Miren esta equivalencia que aparece acá en la parte que estoy resaltando con el cursor. Las dos ecuaciones de la derecha, en realidad la ecuación, las dos ecuaciones de abajo más bien, tanto de la izquierda como de la derecha, estas dos, están viendo acá, son las del método de la doble integración. Reconocemos rápidamente, segunda derivada de b respecto de x igual a momento sobre e. Esta es la ecuación de la elástica, ecuación diferencial de la elástica. ¿No es verdad? Que tras integrarse dos veces nos permite hallar la curva deformada, b en función de x. Esta misma ecuación, pero en primera derivada, la tenemos acá. Recuerden ustedes que la derivada de tita respecto de x no es más que, o más bien la derivada de b respecto de x no es más que tita. Entonces, claro, esta tita, si yo la reemplazo por derivada de b respecto de x, llego exactamente a la misma ecuación que tengo en la derecha.
¿No es verdad? Estas dos de acá abajo, entonces, son las que hemos visto la clase anterior, para el cálculo de B y para el cálculo de θ, las dos deflexiones. Ahora, ¿qué son las dos ecuaciones que aparecen arriba? La verdad es de que las dos ecuaciones que aparecen arriba provienen de la estática y probablemente las hayan visto tanto en ISOs como en resistencia de materiales. Miren ustedes, esta gráfica de acá abajo me sirve para terminar de explicar esta parte. Acá tenemos una viga isostática cualquiera, una longitud L. Esta es nuestra viga real, apoyada en A y en B. Tiene una carga distribuida, vamos a llamar W. De entrada, luce extraña esta carga distribuida porque está apuntando hacia arriba, en lugar de apuntar hacia abajo. Pero no significan mayor inconveniente. Si sabemos resolver el problema con la carga apuntando hacia abajo, lo vamos a poder hacer con la carga apuntando hacia arriba. El hecho de que esté apuntando hacia arriba simplemente viene de un acuerdo que vamos a hacer, una convención que vamos a hacer para los signos, que enseguida voy a explicar. ¿Ya? Pero al margen de eso, si yo tengo una carga distribuida actuando sobre una viga isostática, esa carga distribuida se relaciona con el cortante. Fíjense, aquí aparece en V o en V mayúscula el cortante. La derivada del cortante respecto de X es la carga distribuida. O dicho de otra manera, ¿cómo sacan el cortante? Si conocen la carga distribuida, bueno, integran, multiplican, que es lo mismo que sacar el área bajo la curva, y si es que esta función es constante, W es constante, lo único que hacen es multiplicar W por la longitud L, y tienen la magnitud del cortante. ¿No es verdad? Eso sale directamente de acá. dV es igual a W por dx. ¿Correcto? Entonces esta ecuación simplemente relaciona al cortante con la carga distribuida. Pero asimismo, noten esta otra ecuación que tengo aquí a la derecha. Vuelve a aparecer W, mejor dicho, la carga distribuida, pero aquí tengo la segunda derivada del momento respecto de X. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Bueno, hay una relación entre cortante y momento, ¿no es verdad? ¿Cuál es esa relación que hay entre cortante y momento? Deben de recordar que dm, el diferencial de momento, es el cortante V multiplicado por dx. Dimensionalmente, momento es fuerza por brazo, fuerza por distancia. dm, diferencial de momento, es igual a el cortante por el diferencial de x. O lo que es lo mismo, el cortante V es igual a la derivada del momento respecto de x. Esto es algo que ustedes ya conocen de sus cursos básicos de estática. Muchos, por ejemplo, cuando dibujan el diagrama de momentos, prefieren dibujar primero el de cortantes. Y a partir del gráfico de cortantes obtienen el de momentos. ¿Cómo? ¿Qué operación hacen? ¿Quién me puede decir? Integrando. Integrando, por supuesto. Porque dm es igual a v de x. Entonces, si quiere el momento, integra v de x. Y como generalmente los diagramas de cortantes son líneas rectas, la integral es sencilla de evaluar. ¿Verdad? Muy bien, entonces, en resumen, las dos ecuaciones de arriba vienen de la estática, de ISOs de resistencia de materiales, y llegan a ser la relación entre carga distribuida, cortante V, momento M. ¿De acuerdo? Mientras que las ecuaciones de abajo corresponden a la ecuación diferencial de la elástica. V minúscula es la ordenada de la elástica, M nuevamente es el momento, y θ es la deflexión angular. ¿De acuerdo? Un segundo. Siguen entrando al curso todavía. Ya está. Bueno. La idea es encontrar una analogía, pues. Resulta que las ecuaciones que tenemos en el lado izquierdo se parecen, tienen la misma forma. Ambas
son la derivada de algo respecto de X, igualado a, bueno, una carga, y en este caso al momento sobre Y. La idea es la siguiente. Debe haber alguna similitud, alguna semejanza entre el cortante D y el desplazamiento angular θ. No estoy diciendo que son iguales, sino simplemente que alguna relación debe haber entre el cortante D y θ. Pero para que esa relación exista, la carga W, que es esta carga, la carga distribuida, tendría que ser proporcional o igual a el momento dividido entre EI. Entonces empiezo a notar estas similitudes. El cortante es el equivalente a θ, siempre y cuando la carga distribuida sea equivalente a momento sobre EI. En las ecuaciones de la derecha, vean ustedes que otra vez W, la carga, tiene que ser equivalente a momento sobre EI, pero eso ya lo dijimos hace un rato. Sin embargo, acá tengo segunda derivada respecto de X y segunda derivada respecto de X. Aquí yo puedo hallar una otra similitud más. El momento M es similar a la deformada V chica, V minúscula, mejor dicho. Entonces, en síntesis, hay tres equivalencias. El cortante es equivalente a θ. El momento es equivalente a V minúscula, a la deformada. Y la carga es equivalente al momento sobre EI. Si ustedes se dan cuenta, eso se aprecia mejor en esta versión de estas mismas cuatro ecuaciones, las que aparecen aquí abajo, integrándolas. V, la integral de W en X, ahí está, o θ, la integral de M sobre EI en X. Y lo propio del otro lado, una doble integral y una doble integral. ¿No es verdad? Estas flechas resaltan la semejanza. El cortante es semejante a θ, el momento es semejante a V, a la deformada, y esta es la clave de todo. La carga es equivalente al momento sobre EI. Entonces, esta equivalencia que hay entre estas cuatro ecuaciones es lo que da pie a la idea. Nosotros, para una viga isostática, queremos calcular θ y V, las deflexiones, θ angular, V lineal, desplazamiento lineal. Eso es lo que queremos calcular. El cortante de una viga isostática y el momento flector en una viga isostática, ¿sabemos calcular? Claro que sí. De sus cursos de ISOs, ustedes ya saben calcular V cortante y M momento. Sin embargo, con esta equivalencia que queremos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a relacionar el desplazamiento angular con el cortante, pero para eso vamos a dibujar una viga equivalente, una viga conjugada. La viga conjugada va a ser una que abajo aparece en la figura. Miren ustedes. Ahora estoy dibujando la viga conjugada. La longitud de la viga tiene que ser la misma. En vez de AB coloco A' y B'. ¿Ya? Y acá viene el detalle. En lugar de la carga W, ¿qué coloco aquí? De cuenta de la carga. Coloco momento sobre EI. Este momento es el diagrama de momentos de la viga isostática, de la viga real. ¿Yo puedo calcular el diagrama de momentos? Claro que sí. Sé sacar diagramas de momentos de una viga isostática, no es ningún problema a estas alturas. Entonces esa gráfica del diagrama de momentos dividido entre EI, yo lo voy a colocar como si fuese la carga de la viga conjugada. Entonces, una vez que tenga dibujada la viga conjugada, ¿sí? Misma longitud y la carga, en lugar de la carga real, coloco como carga el diagrama de momentos dividido entre EI. En esta nueva viga, que es la viga conjugada, yo voy a calcular el cortante. ¿Puedo calcular el cortante en esta viga? Sí, porque sigue siendo una viga isostática.
¿sí? Es como si yo empezara un nuevo ejercicio, tengo una viga isostática, la carga es medio extraña, m sobre EI, pero ¿qué importa? Sigue siendo una carga nomás. Entonces puedo calcular el cortante donde quiera, en cualquier punto de la viga puedo calcular el cortante. Y el momento, en cualquier lugar de la viga, puedo calcular también. Lo interesante es que en esta viga conjugada, toda vez que yo calcule un cortante, en realidad, ¿qué estoy calculando? Estoy calculando tita, porque hay una equivalencia entre el cortante y la deflexión angular. En la viga conjugada, toda vez que yo calcule un cortante, en realidad lo que estoy calculando es la deflexión angular tita de la viga real, que era lo que yo quería calcular. Entonces el problema para el cálculo de tita se resume en sacar un cortante de una viga isostática. ¿En qué lugar? Pues donde quiera yo calcular el tita. Si quiero en el punto medio de la viga, entonces buscaré el cortante en el punto medio de la viga conjugada. Si quiero el tita en el apoyo A, entonces buscaré el cortante en el apoyo A, que será la reacción en A. Y así sucesivamente. ¿Qué decimos del caso de V y el momento? Lo propio, ya tengo la viga conjugada. La relación es entre V y el momento. Esta vez la que yo quiero calcular, la deflexión vertical, ¿sí? El desplazamiento vertical. ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero este V en la viga real, pero ¿qué voy a calcular? Voy a calcular el momento en la viga conjugada. ¿Puedo calcular momentos en la viga conjugada? Claro que puedo, porque es volver a resolver un problema de isostáticas. Entonces, ¿dónde quiero el desplazamiento? A ver, en el punto medio de la viga quiero el desplazamiento real, el V calculado a la mitad de la viga real. ¿Qué hago? Voy a la viga conjugada y en la viga conjugada calculo el momento interno para esta carga. ¿Dónde? En L medios. Ese momento que estoy calculando en la viga conjugada, la teoría me asegura que va a ser igual en magnitud al desplazamiento en L medios. Entonces, en resumen, yo lo único que sabía calcular de la viga real era cortantes y momentos. Y deseo ahora calcular tita y desplazamiento lineal V. Lo que hago es convertir la viga real en una viga conjugada y en la viga conjugada otra vez calculo cortantes y momentos, que es lo único que yo sé calcular. Entonces el problema se resume en calcular cortantes y momentos, pero en la viga conjugada. Cuando quiera un tita en la viga real, lo que voy a hacer es calcular el cortante en la conjugada. Cuando quiera un desplazamiento lineal en la viga real, lo que voy a hacer es calcular un momento en la viga conjugada. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Probablemente con la explicación todavía no quede muy claro, ¿sí? Pero con el ejemplo que vamos a hacer ahora mismo, de seguro esto va a estar completamente claro. El método es muy, muy sencillo y su aplicación también lo es. ¿De acuerdo? A ver, me detengo un momento. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Vamos a ver acá. Ok. Bueno, entonces toca hacer un ejemplo. Pero hay un detallito más. ¿Cómo pasan los soportes, los apoyos de la viga real a la viga conjugada? Cuando uno hace un cambio como estos, que reitero es como en matemáticas hacer un cambio de variable, algunos cuidados hay que tener. En este caso, el cuidado pasa por los apoyos. ¿De acuerdo? Los apoyos cambian ligeramente. Hay una buena explicación del por qué. Sin embargo, me voy a valer de esta tabla que ya tengo acá en el libro. Tabla que ustedes pueden consultar en los exámenes. ¿De acuerdo? Anótense que es la tabla 8.2. Entonces, mejor si inclusive se hacen un formulario y pegan en su formulario esta tabla. Como podrán ver, tenemos del lado izquierdo a la viga real y del lado derecho a la viga conjugada. La idea es saber cómo se cambia el apoyo en la viga real por el apoyo en la viga conjugada. En la viga real, las variables son tita y delta, los dos desplazamientos. En la viga conjugada son el cortante y el momento. ¿De acuerdo?
Bueno, cuando tenemos un apoyo fijo, es decir, una articulación en el extremo, en la viga real, resulta que en la viga conjugada no cambia nada, sigue siendo un apoyo fijo. O sea que si yo tengo en mi ejercicio un apoyo fijo en el extremo de la viga real, en la viga conjugada voy a ponerle apoyo fijo también. Lo propio con los rodillos. El rodillo, apoyo móvil, nosotros también le llamamos a este. Tenemos un rodillo en el extremo de nuestra viga real, en la viga conjugada no cambia. La explicación está aquí. El hecho de que, fíjense, en el caso 1, apoyo fijo, ¿cuál de los dos desplazamientos no existe? ¿El angular o el lineal? Bueno, aquí nos lo dicen. El desplazamiento lineal no existe, delta es 0. Claro, es un apoyo fijo. Este nodo no puede desplazarse. ¿Cuánto vale delta? 0. ¿Qué digo de tita? Tita no es 0. Tita es distinto de 0 porque esta viga es capaz de rotar respecto de este apoyo. Entonces, en este apoyo fijo, tita existe, delta es 0. Pero en la viga conjugada, el equivalente a delta es el momento. Entonces, el momento en ese extremo, en la viga conjugada, tendría que valer 0. Y el equivalente a tita, ¿qué cosa es? Es el cortante. El cortante no puede ser 0. ¿No? Si en la viga real tita no es 0, entonces en la conjugada el cortante tampoco es 0. ¿Qué tipo de apoyo tiene momento 0 y cortante distinto de 0? Bueno, justamente el apoyo fijo. Entonces, cuando uno tiene apoyo fijo en la viga real, no cambia nada en la conjugada, sigue siendo apoyo fijo nomás. Lo mismo con el rodillo. Rodillo en la real, rodillo en la conjugada. La cosa se pone más interesante cuando en la viga real hay un empotramiento. Fíjense, empotramiento significa que tita vale 0 y que delta vale 0. ¿Qué pasa con la viga conjugada? Lo que ocurre es que si delta es 0, el momento tiene que ser 0. Y si tita es 0, el cortante tiene que ser 0 también, en la viga conjugada. ¿Qué tipo de apoyo tiene momento 0 y cortante 0? Bueno, sería un apoyo muy extraño, no restringe nada. El cortante es 0 y el momento es 0. Es decir, este es un extremo emboladizo, o si quieren, un extremo libre. Entonces, si ustedes tienen un empotramiento en la viga real, eso se convierte en un extremo libre, sin apoyos, en la viga conjugada. Lo propio se da cuando el extremo ya es libre en la viga real, un volado, por ejemplo. En un volado, tanto tita como delta existen. Claro, este punto se desplaza verticalmente y angularmente también. Entonces, tiene que haber tanto momento como cortante. ¿Qué apoyo me da momento y cortante? Pues un empotramiento. ¿De acuerdo? Entonces la regla para guardar en la memoria no es muy difícil de hacerlo. Si tengo empotramiento en la viga real, se cambia por extremo libre en la conjugada. Si tengo extremo libre en la viga real, eso se cambia por empotramiento en la viga conjugada. ¿De acuerdo? Y así podemos seguir analizando cualquier apoyo. Inge, Sí, dígame. disculpe, ¿puede volver a explicar esa partecita? Todavía no he comprendido muy bien eso. ¿Por qué esa diferencia entre cuando la viga real es un empotrado se cambia a libre y en la de abajo también? Por favor. Perfecto, claro que sí. A ver, acá tenemos esta situación. En la viga real tenemos un empotramiento. Entonces, si hay empotramiento, no hay ni desplazamiento angular ni desplazamiento lineal, porque esto es un empotramiento. Este extremo no se desplaza ni gira de ninguna manera, ¿verdad? Muy bien, eso significa que el desplazamiento tita vale 0 y el desplazamiento delta vale 0 aquí. Esto es en la viga real. Ahora, para la viga conjugada necesito lo siguiente. Si tita vale 0 en la real, entonces el cortante tiene que valer 0 en la conjugada. Si delta vale 0 en la real, entonces el momento tiene que valer 0 en la conjugada. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de apoyo ocasiona cortante 0 y momento 0? Los apoyos son los que ofrecen las reacciones. Aquí sería que no hay ni reacción de momento ni reacción de cortante.
¿Qué tipo de apoyo es este? En realidad, un extremo libre, no hay apoyo. Si yo tengo un extremo libre, no hay reacción vertical, porque para que haya una reacción vertical tendría que haber un apoyo. Tampoco hay momento. Para que haya momento tendría que haber alguna restricción al giro, pero no hay ninguna. Entonces el cortante tiene que ser cero y el momento tiene que ser cero. Y eso es lo mismo que decir este extremo es libre. ¿De acuerdo? ¿Se entiende un poco mejor? Acá tendríamos la misma situación. En el caso 4, este extremo ahora es libre. ¿Qué significa extremo libre? Significa que va a existir tanto tita como delta. Claro, si es un extremo libre, imagínense el volado de una viga, nada le impide a este extremo desplazarse verticalmente y deformarse angularmente. O sea, delta y tita no son cero, existen. Eso obliga a que en la viga conjugada el momento y el cortante también existan. Entonces uno se pregunta, ¿qué reacción tengo que poner para que exista cortante y momento? Y la respuesta es un empotramiento. Obviamente, como estoy hablando de vigas con cargas de gravedad, no van a haber reacciones horizontales. Entonces, la reacción horizontal en este empotramiento no forma parte de mi análisis, porque no tiene razón de ser esa reacción. La reacción para mí es únicamente la vertical, V, el corta. ¿De acuerdo? Sobre esa base, por favor, vayan analizando. ¿Okay? Aquí tengo 3 casos más, con un rodillo, o más bien un apoyo fijo interno y un rodillo interno. Bajo el mismo análisis pueden llegar a la conclusión de que el apoyo fijo se cambia por una articulación, el rodillo se cambia por una articulación, y si aquí yo tenía una articulación, se cambia por un rodillo. A ver, dejo unos minutos para que analicen el caso 5, 6 y 7 y enseguida lo terminamos de discutir. Muy bien, terminemos de analizar, por favor. ¿Quién podría explicar por qué en el caso de un apoyo fijo interior
¿sí? No como en este caso de acá, que estábamos en el extremo de la viga. Acá estamos en un punto interior de la viga. ¿Por qué en este caso este apoyo fijo de la viga real se convierte en una articulación? Esta palabra hinge es articulación. ¿Por qué? Bueno, miren ustedes que el apoyo fijo interior lo que tiene es desplazamiento cero. Claro, es un apoyo fijo, aquí no hay desplazamiento vertical, cero. Pero la viga es capaz de deformarse respecto de este punto, angularmente hablando, tita, ¿no? Así como se ve en esta figura. Entonces, tita existe, pero delta no existe. Eso significa que en la viga conjugada el momento no puede existir, vale cero, pero el cortante sí. Si ustedes reflexionan sobre lo que es una articulación, reconocerán que las articulaciones tienen cortante. No es verdad que sacamos el cortante por izquierda, por derecha, tiene un cortante. Lo que no tiene la articulación es momento. Entonces el momento es cero. ¿Qué tipo de elemento tiene cortante pero no tiene momento? Entonces es una articulación. Similar a lo que teníamos acá arriba, cortante y momento, solo que acá estábamos ante un apoyo en el extremo. Entonces era un apoyo fijo. Acá no, acá es una articulación. Entonces guarden esto en la memoria. Cuando tienen un apoyo fijo en el interior de la viga, eso se cambia por una articulación en la viga conjugada. Lo propio cuando hay un rodillo interior, un apoyo móvil. Esto se cambia por una articulación. Y finalmente, si en la viga real hay una articulación, ¿qué significa esto? Si hay articulación, significa que existe delta. Claro, si hay una articulación, se va a desplazar verticalmente ese punto. Y también existe tita. Es imposible que la viga permanezca horizontal en este punto. Tita va a existir, se va a flectar la viga de alguna manera. Entonces, tanto tita como delta existen. ¿Cuál sería la equivalencia entonces acá? Bueno, un rodillo, pero un rodillo interior. Los rodillos interiores tienen cortante, claro, por supuesto tienen cortante, tienen una reacción vertical. ¿Y tienen momento? Sí, tienen momento. El momento total en el apoyo vale cero, pero el momento por izquierda y el momento por derecha son distintos de cero. O sea, lo que le pasa a un rodillo interior es que por izquierda tiene un momento y por derecha tiene el mismo momento y con sentido opuesto, de modo de que la suma de momentos da cero. Pero si uno se aproxima por izquierda o se aproxima por derecha, existe un momento. ¿Qué es lo que le pasa a la articulación? Exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esa sería la equivalencia. Estas 7 equivalencias ténganlas a la mano y con eso podemos hacer nuestros ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, comentario para pasar de la teoría ya a los ejemplos? No. Excelente. Entonces, veamos unos ejemplos más. Aquí hay más esquemas para que ustedes sigan analizando. ¿De acuerdo? Pero ya la idea está bien establecida. Bueno, ejemplos. Tenemos esta viga, esta es la viga real. Vean ustedes, es un empotramiento y del otro lado es libre. Por ahora, nuestros ejemplos van a ser vigas isostáticas. Solo por ahora, unas cuantas semanas, un par de semanas más, y recién vamos a empezar con los sistemas hiperestáticos. ¿Sí? Entonces, sobre esta viga empotrada y en voladizo actúa la carga vertical de 5K. ¿No es verdad? ¿Qué es 5K? ¿Qué es esto? ¿Qué unidad es? Bueno, estamos en unidades inglesas. Esta K representa kilolibra.
¿no? En inglés le hubiéramos dicho keep, 5 keeps. Entonces, tenemos una carga de 5 keeps o 5.000 libras actuando de forma puntual acá. La viga tiene 15 pies hasta el centro y otros 15 pies hasta el volado, en total 30 pies. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Rápidamente puede sacar las reacciones. El cálculo de las reacciones ya es sumamente básico a estas alturas. Suma de fuerzas igual 0, suma de momentos igual 0. Y se obtiene rápidamente que en el apoyo la reacción vertical vale 5 y la reacción de momento vale 75. Vean que este 75 no es nada más que 5 multiplicado por 15. Y el sentido, por supuesto, que tiene que ser antihorario porque la carga hace un momento de 75 en el sentido opuesto. Bien, ¿qué pide la pregunta? Determine, dice, la pendiente. Esta palabra slope significa pendiente. Determine la pendiente y la deflexión en el punto B. Ah, ya, este punto. De una viga de acero que se muestra en la figura. Ok, es una viga de acero. Las reacciones ya han sido computadas, dice, ya han sido calculadas. Bueno, tampoco hemos ahorrado mucho tiempo, era muy sencillo de calcular estas reacciones. El módulo de elasticidad nos dan de dato, 29 por 10 a la 3 KSI. Otra vez, ¿qué es KSI en unidades inglesas? ¿Quién me dicen? Kilopondio sobre pulgada al cuadrado. Sí, pero no le llames kilopondio. Sería Ah, sí, sí, sería bueno, kip, kilolibra. sí, kilolibro, Kip. kip. Sí, mejor si en castellano decimos kilolibra y si quieres decirle kip también está muy bien. El kilopondio tiene su historia, ¿no? Justamente de la palabra en inglés kilopound, ¿no? Que se escribe kilopound, en el castellano se ha convertido esa palabra a kilopondio, pero esa palabra puede dar lugar a confusiones. Muchos ingenieros, principalmente constructores en nuestro medio, cuando escuchan la palabra kilopondio, piensan en el kilogramo fuerza, no en la kilolibra. Y listo, nos hicimos un enredo con las unidades, ¿no? Entonces, mejor esa palabra kilopondio es preferible que la eliminemos de nuestro uso diario. Sí, sí, es bueno saber que hay muchos constructores en nuestro medio que usan esa palabra, pero hay que tomarla con harto cuidado, ¿ya? Entonces, lo que tenemos aquí en verdad es un KIP, ¿sí? Y claro, el SI sería, como dices, pulgada al cuadrado, ¿no? KSI sería kilolibra o KIP dividido entre pulgada al cuadrado. ¿De acuerdo? Ok, entonces KSI significa eso. 29 por 10 a la 3, si alguno de ustedes ya ha hecho curso de estructuras metálicas, capaz y sí, alguno, reconocerá que el 29 por 10 a la 3 KSI es el módulo de elasticidad típico del acero. Los perfiles de acero traen ese módulo de elasticidad. ¿Ya? La inercia, que todos ustedes saben calcular la inercia de una viga, en este caso es dato, 800 pulgadas a la cuarta. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, todos esos son nuestros datos de partida. ¿Qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es construir el diagrama de momentos. Vamos a mirar estas gráficas. Hay que construir el diagrama de momentos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede construir el diagrama de momentos a partir de estos datos? Bueno, si ya conozco la carga que vale 5, esta reacción vertical, y el momento que vale 75, evidentemente el momento en A es 75. Ahora habrá que usar la regla de signos de resistencia de materiales. Este método sigue utilizando esa regla. Por lo tanto, ustedes reconocerán que el momento de 75 kilolibras pie es un momento negativo. Si estuviésemos con un momento positivo, este debería de girar en el sentido contrario. Está entrando por la izquierda, debería entrar en el otro sentido. Entonces, 75 es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente a los momentos negativos en resistencia de materiales los dibujamos arriba y los positivos los dibujamos abajo.
Sin embargo, aquí conviene hacer las cosas al revés, es decir, hacerlo como en matemáticas. En matemáticas lo habitual es positivo arriba y negativo abajo. Entonces, este momento de 75 negativo lo voy a dibujar hacia abajo. Entonces ya me estoy imaginando en el punto A, momento negativo de 75. ¿Cómo es el momento que hace la carga de 5 kips a medida que nos vamos moviendo desde el apoyo A hacia la derecha? Vean ustedes que el momento de la carga de 5 kips es un momento positivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el momento negativo de 75 va haciendo cada vez menos, se va haciendo cada vez menos negativo, hasta que llega un punto en el que acá, en la carga puntual, el momento se hace cero. ¿Cómo pasa el momento de 75 a cero? Bueno, pasa de forma lineal. ¿No es verdad? Si alguno no está viendo claramente esto, bueno, es el momento de repasar un poco isostáticas, agarrar una hoja de papel y verificar que el diagrama de momentos para esta viga sencilla es así. Parte de un momento de 75 negativo y aumenta de forma lineal hasta hacerse cero justo en este punto. De ahí en más, al no haber más cargas y siendo que el momento es cero, este permanece hasta terminar la viga. Ese es el diagrama de momentos. Muy bien, ¿qué dice el método de la viga conjugada? Lo que dice es que lo primero que hay que hacer es dibujar la viga conjugada con las reglas de la viga, con las reglas del método para los apoyos. Entonces, miren, acá yo tengo en el extremo A un empotramiento. La viga conjugada que la tengo en esta parte de acá, miren cómo cambia. El empotramiento se convierte en extremo libre. Eso decía nuestra tabla, hace un rato lo hemos visto. Y el extremo libre se convierte en empotramiento. La longitud de la viga no tiene que cambiar. Si era 30 pies, sigue siendo 30 pies. Los puntos importantes en la viga real son A, este punto al centro de la viga, y B. En la viga conjugada también lo son. Solo que vamos a tener el cuidado de llamar aquí A' y B' a estos puntos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué dice el método? El método dice, en la viga conjugada, coloque como si fuese carga el diagrama de momentos. Pero el diagrama de momentos, si bien no lo hemos dibujado, nos estábamos imaginando, y es pues este mismo. 75 acá, negativo, linealmente va subiendo hasta hacerse cero y no hay más diagrama de momentos. Solo que el método exige que pongamos como si fuera carga el diagrama de momentos dividido entre E. No es solamente el momento, es el momento entre E. Y voy a regresar a esa parte de la teoría en donde habíamos analizado esto. Cuando veíamos la equivalencia, la clave de todo era la carga. ¿Qué cosa entra como carga? Entra el momento dividido entre EI. Ah, ya. Entonces, para la viga real, yo calculo su diagrama de momentos. Divido entre EI y meto todo esto como si fuese la carga. La carga en la viga conjugada. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejemplo es lo que han hecho. Tal cual. El diagrama de momentos se ha metido como si fuese carga. Ahora, el diagrama de momentos tenía 75 negativo y aumentaba hasta hacerse cero. 75 negativo significa de que, bueno, la carga es negativa. La regla aquí es positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo en la teoría? Yo les dije que hay una cosa extraña. La carga la vamos a poner hacia arriba. Bueno, es justamente por eso. Todo lo que es positivo va para arriba y lo que es negativo va para abajo. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo que estamos analizando, el diagrama de momentos es negativo. Por lo tanto, la carga entra negativa. ¿Qué significa negativo? Hacia abajo. Entonces, hemos logrado pasar de la viga real a la viga conjugada. La forma es muy sencilla, reitero, simplemente hay que mirar los apoyos. Si es empotramiento, cambia libre. Si es libre, cambia empotramiento. Misma longitud. Y como carga de la viga conjugada vamos a poner
el diagrama de momentos de la viga real dividido entre EI. En este ejercicio nos dan un valor numérico de E y de I, pero no es buena idea reemplazarlo de principio. Lo voy a dejar literal, EI. ¿De acuerdo? Muy bien, una vez que tenemos hecho esto, es como si empezáramos un nuevo problema. Es como si aquí arrancara un nuevo problema de isostáticas. Usted tiene una viga isostática que tiene extremo libre y empotramiento. Conoce la carga. La carga vale 75 sobre EI. ¿Por qué tan rara esta carga? Bueno, no importa, pero vale 75 sobre EI. Al final de cuentas es un dato. 75 sobre EI, carga triangular. Listo. Ahora, ¿qué sabe usted calcular de una viga isostática? Sabe sacar cortantes, en cualquier punto puede sacar el cortante, y sabe sacar momentos. Ah, ya. Como estamos en la viga conjugada, el momento que yo calcule en cualquier punto, por ejemplo en A', si yo calculo el momento en A', ¿eso equivale a qué en la viga real? Pues el momento de la viga conjugada, regreso a la teoría, el momento de la viga conjugada equivale al desplazamiento vertical de la viga real. Y el cortante en la viga conjugada equivale al θ de la viga real. ¿De acuerdo? Entonces, con eso en mente, veamos qué es lo que nos preguntaban en este ejercicio. La pregunta era, determine θ y delta en el punto B. Entonces, ¿qué voy a calcular en el punto B para la viga conjugada? Pues para el θ voy a calcular el cortante en B'. Y para el delta voy a calcular el momento en B'. Entonces, fíjense, el problema se ha convertido en, ¿tiene una viga isostática? Bueno, para esa viga isostática calcule un cortante y un momento. ¿Dónde? En B. Bueno, resulta de que B es un apoyo, entonces el cortante que va a calcular en realidad es la reacción en B. Y el momento que va a calcular es la reacción de momento en el empotramiento. Y el ejercicio se convirtió en un simple cálculo de un cortante y un momento de una viga isostática. ¿Cómo se hace eso? Bueno, es muy básico, pero aquí está el cálculo. Aquí está. El diagrama de fuerzas para esta viga que está empotrada en B. Si está empotrada en B, entonces seguramente tiene una reacción vertical en B y un momento en B. Vean ustedes que se aplican las ecuaciones de la estática habituales, suma de fuerzas igual a 0 y suma de momentos igual a 0. ¿Sí? Evidentemente, al poner esta flecha vertical aquí, este VB, la reacción en B' hacia abajo, obviamente en la suma de fuerzas me va a dar VB' negativo. Y aquí está, miren, el cálculo de VB me sale negativo. No es es muy raro que uno razone así, ¿no? O sea, si yo estoy viendo que la carga apunta hacia abajo, entonces la reacción yo la pongo hacia arriba. Pero la razón de hacer esto es la siguiente. Como estoy usando la regla de signos de la resistencia de materiales, por derecha, ¿cómo va el cortante positivo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Quién me dice? Convención de signos de la resistencia de materiales para el cortante. Hacia abajo. Correcto, va hacia abajo. Entonces yo coloco el cortante hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, simplemente tengo que hacer suma de fuerzas igual a 0 y voy a llegar a la conclusión de que esta cortante no es nada más que la resultante del diagrama triangular de fuerzas. Entonces es muy sencillo, la resultante es el área de este triángulo, base por altura sobre 2, haciendo las cuentas, esto da 562.5, el área del triángulo. Y eso es exactamente igual a θ. ¿De acuerdo? Entonces, la reacción en B, VB', es igual a 562.5 entre EI.
Pero, ¿qué es esta reacción realmente? Esta cortante en la viga conjugada es igual, numéricamente igual, al desplazamiento angular θ de la viga real. Entonces, la magnitud de VB' es exactamente igual a la magnitud de θ en B en la viga real. Y eso es lo que aquí está mostrado. θB es igual a VB'. Numéricamente equivale a esto. Lo único que se ha hecho aquí abajo ha sido reemplazar el valor de E y el valor de la inercia y hacer una conversión de unidades para que todo cuadre. Obviamente el resultado va a ser tal que todas las unidades se van a cancelar y va a quedarnos radianes. ¿Por qué? Porque esta fórmula es para calcular un ángulo, un θ. Entonces sale así. El signo negativo, ¿por qué? Bueno, al resolver el sistema de ecuaciones, o no el sistema, al resolver la estática, VB obviamente sale negativo. Pues suma de fuerzas de estas dos fuerzas igual a 0, por supuesto que al despejar, VB' me va a salir negativo. Deformada en el punto B. Acabamos de calcular θB. ¿Qué signo tiene este θB? Negativo. ¿Por qué es negativo? ¿Esta figura realmente dice θ negativo? Claro que sí. Los ángulos θ se miden desde la posición sin deformar de la viga. La viga sin deformar es perfectamente horizontal. ¿Cómo está ahora el punto B respecto de la recta horizontal? Bueno, ahí está, apuntando de la horizontal hacia abajo. Como el ángulo está yendo de la horizontal hacia abajo, es negativo. Si estuviese yendo de la horizontal hacia arriba, sería positivo. Entonces, fíjense que el propio signo ya nos ha dicho cómo es la deformada, y obviamente tiene que ser así la deformada. ¿Cómo más se iría a deformar una viga que está empotrada a la izquierda y tiene una carga de gravedad? Por supuesto que se va a deformar, como dice esta figura que está aquí. Ya tengo la magnitud de θ. Ahora, quiero conocer también el desplazamiento vertical. Pero este delta B, la teoría del método dice que equivale numéricamente a ¿qué? En la viga conjugada ubico el punto, en este caso es B'. Delta B de la viga real equivale al momento en la viga conjugada. Pero como este es el empotramiento, el apoyo en la viga conjugada, entonces esta será la reacción de momento. MB'. ¿Cómo se obtiene eso? Pues por estática básica también. Podríamos decir suma de fuerzas o suma de momentos más bien igual a 0, y eso es lo que han hecho acá. Las fuerzas, ¿cuáles son? BB', la resultante del triángulo, y el momento. Bueno, el momento aparece para la suma de momentos. Como estoy sumando el momento en B', esta cortante BB se va y solo tengo el momento debido a esta fuerza de 562. Entonces, fuerza por brazo. 562.5 por el brazo, que es 25. ¿De dónde sale este brazo 25? Bueno, recuerdan que valía 15 la distancia de acá a acá. En el otro triángulo, el centro de presión es donde está. ¿Dónde va la resultante si es un triángulo? Pues al tercio de la base. El tercio de la base es tercio de 15, 5. Entonces, desde la base, 5. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué nos queda del otro lado? 10 metros. Desde el punto donde está la resultante, desde acá hasta la mitad de la viga, hay 10 pies. Más los 15 que tenía acá, 25. El brazo total es 25, tal como dice esta ecuación aquí abajo. Entonces tenemos el valor de delta. ¿Sí? El desplazamiento vertical de la viga real, delta B, es igual al momento en la viga conjugada en el mismo punto B. Y con las reglas de signos, este momento sale negativo. Fíjense que otra vez se ha puesto aquí el momento adoptando un sentido, pero este sentido es el positivo según la convención de signos. Positivo. ¿De acuerdo? Y con eso, haciendo los números, nos ha salido un delta negativo. Otra vez, al reemplazar E e I hay que tener cuidado en la conversión de unidades. Y el valor final es 0.0873 pies, o lo que es lo mismo, 1.05 pulgadas. ¿Pero con qué signo? Negativo. ¿Cómo se interpreta esto?
pues desde la posición sin deformar, que es la viga horizontal, el desplazamiento de B ha sido hacia abajo. ¿Por qué? Porque estamos usando la convención habitual de las matemáticas, positivo arriba y negativo abajo. Y eso es lo que nos acaba de salir. ¿De acuerdo? Entonces el método es muy interesante. Se lo puede aplicar sin problema alguno a una viga isostática, cualquiera. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. Sí, adelante. Si en la vida real, en la viga estaría una carga distribuida, entonces el momento sería una curva. Entonces, en ese caso, en la viga conjugada, las cargas ya serían una parábola, ¿verdad? Exactamente. Eso es. Y esa pregunta tiene una implicación práctica interesante, ¿no? Porque para que yo pueda utilizar esto, aquí era muy fácil sacar la resultante de un triángulo, ¿no? El resultante de un triángulo, yo sé que está al tercio de la base y que no es nada más que el área del triángulo. Pero si la figura esta fuese una curva, una parábola, necesitaría la ecuación para el área bajo la curva de la parábola. Y bueno, no sé ustedes, pero yo no me acuerdo eso de memoria. Entonces necesito mi formulario. Necesito mirar una tablita de geometría para el área bajo la curva de una parábola. ¿No es verdad? Ese cálculo es importante. ¿De acuerdo? Es muy correcto lo que dice su compañero. Para cargas puntuales, el diagrama de momentos va a salir como una secuencia de líneas rectas, con pendiente cero o con pendiente como en este caso. Y claro, eso se traduce en un diagrama de momentos que son triángulos o trapecios en el peor de los casos, que es fácil de resolver. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio con una parábola también. Pero al final de esto, primero quiero que resuelvan los problemas básicos que están en el libro, que por cierto no traen parábolas. Inge, Sí, dígame. otra consulta. En este caso, nuestra carga puntual estaba dirigida hacia abajo, ¿cierto? Y nuestro momento salió negativo. Es por eso que la carga distribuida está con flechas apuntando al exterior, ¿no? Si vale el tema, pero si fuera una carga distribuida positivo de las normales que hemos utilizado, Uh-huh. sería, sería hacia adentro igual las flechas. No, en realidad yo preferiría que diga hacia abajo o hacia arriba. Allá, hacia arriba sería entonces. Hacia arriba sería. Siempre partiendo de la viga, ¿no? A ver, si este diagrama de momentos fuese triangular, pero positivo, entonces el 75 tendríamos que verlo aquí arriba y el 0 aquí. Entonces el triángulo cambiaría, sería su espejo de este, ¿no ve? Al revés el triángulo. Pero las flechas, Las flechas hacia arriba. eso es. Las flechas apuntarían hacia arriba. Ah, ya. Gracias, Inge. ¿No? Eso es. Eso es. Dos preguntas muy, muy oportunas, ¿no? Las dos. Eso es. Eso es. Ingeniero, una consulta. Dígame. Si quisiera calcular el desplazamiento a 20 pies, ¿cómo lo calcularía? Oh, ya. Eso es interesante también. Una vez que tiene dibujada su viga conjugada, ya con la carga equivalente, en este caso 75 sobre E, no solamente puede calcular el desplazamiento en el punto B, puede calcular el desplazamiento lineal y angular donde quiera. Por ejemplo, a 20 pies, sugiere. Perfecto. 20 pies, yo estoy entendiendo 20 pies desde el extremo A, entonces ya tengo 15 más 5 más o menos por acá, donde he dejado el cursor. 20 pies. ¿Qué tengo que hacer? Ubico ese punto, que está más o menos por acá, en la viga conjugada. ¿Y qué voy a calcular? Si necesito el desplazamiento vertical, el delta vertical de ese punto, que está a los 20 pies, ¿qué voy a buscar aquí? Pues voy a buscar el momento. El momento en la viga conjugada calculado en este punto. ¿Puedo calcular ese momento? Por supuesto que sí, porque al ser esta una viga isostática, yo puedo sacar el momento donde quiera.
Tengo que sacar una variable x seguramente desde el extremo A hasta donde termina el triángulo, x1. Otra x desde donde termina el triángulo hasta que termina la viga. Y en función de x1 y x2 puedo construir el diagrama de momentos para la viga conjugada ya también. Y si tengo el diagrama de momentos, puedo calcular el momento donde quiera. Me pueden preguntar el punto que sea en la viga real. Yo con la viga conjugada les voy a decir cuánto vale el desplazamiento vertical y el desplazamiento angular. Donde quiera. Si me piden, claro, aquí el desplazamiento angular, el tita, acá en la conjugada, ¿qué voy a buscar? Pues el cortante. Entonces, el cortante de una viga isostática yo puedo calcular en el punto que me pidan, donde sea. Lo puedo sacar. ¿Correcto? Entonces, el método este me permite resolver desplazamientos en el punto que sea. Es solo calcular el momento y el cortante en la viga conjugada en el punto que me estén pidiendo. ¿Sí? Y eso pueden hacerlo ustedes a manera de prueba. Fíjense que acá el libro nos muestra la deformada con el punto B, que era el único que nos habían pedido, delta B y tita B. Pero el resto de las deformadas, el resto de los deltas y de los titas, se puede hallar también sin ningún problema, solamente hallando el momento y el cortante respectivos en la viga conjugada. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden hacer como ejercicio eso, calcular unos cuantos puntos más y claro, después gráfica, unen esos puntos y tiene que lucir como esta curva que hemos puesto acá. ¿Ya? Ese sería el desarrollo. Entonces necesito ahora que ustedes, bueno, no ahora, de hoy a mañana, que va a ser nuestra siguiente clase, que revisen los ejemplos que están a continuación. A ver, estoy pensando muy rápido. Este es el que hemos hecho, el 8.13. El que está a continuación, fíjense, otra vez una carga puntual, pero ya no es en voladizo, son extremos fijo y rodillo. ¿Sí? Y ahí está el diagrama de momentos. Revisen este ejercicio, por favor, el 8.14. El 8.15, otra vez viga simplemente apoyada y las cargas son 3 puntuales. 3 puntuales se traduce en un diagrama de momentos que es como el que estoy marcando aquí, un trapecio. Bueno, varios trapecios. Y ya como notarán, el cálculo se hace un poquito más largo porque hay que sacar más resultantes, hay que hacerlo por pedacitos. Pero el procedimiento es el mismo. Finalmente el 16, que trae una carga puntual y un momento. Entonces, hace que el diagrama de momentos sea un poco distinto. ¿Sí? Por cierto, aquí hay una articulación más en el punto B. Y ya está. Ven, el ejercicio se hace un poquito más largo. Entonces, todos estos ejemplos, por favor, de esta parte de viga conjugada, denle una revisada para que mañana podamos hacer ya los ejercicios propuestos que están en esta parte del libro. Aquí están, en los problemas. Esto vamos a resolver el día de mañana. ¿De acuerdo? Ese es el plan entonces. Una tareita para el día de mañana, resolver los ejemplos, mirar los ejemplos resueltos del libro. Todos. ¿Ok? Bueno, acá estaríamos concluyendo. Si es que alguien quiere hacer alguna pregunta antes de cerrar la sesión. Yo tenía una duda. Sí, dime, Brando. Se me generó una duda para cambiar o en la analogía de viga real a viga conjugada o para hacer ese cambio en el número 3. En los apoyos. En el empotrado. En el empotrado, perfecto. Sí, cuando tengo la conjugada, en la viga conjugada, que sería ese extremo libre, la parte que no me queda tan claro es que la cortante sea igual a 0 y el momento sea igual a 0, porque si yo tuviera una solicitación de una carga puntual o una carga distribuida sobre toda mi viga, o como le comento, una carga puntual en ese extremo, tal vez el momento sí sea 0, pero el cortante creo que no, ¿verdad? O no sé si ahí estoy cometiendo un gran error teórico. Por favor, Inge. Sí, puedes hacerte un ejercicio o mirar un problema de isostáticas con voladizo
La verdad es de que el cortante tiene que ser cero, pues. No hay forma de que el cortante no sea cero en un extremo libre. Es cero. Y el momento también es cero. En un extremo libre, supongamos que el otro extremo fuese empotrado, es en el empotramiento donde se tiene el momento y el cortante más fuertes. Y ambos van reduciendo hasta hacerse cero en el extremo libre. Los extremos libres es que no soportan nada. Un extremo libre no soporta nada. Entonces no hay ni cortante ni momento. Ya, Sí, buscar un ejercicio de ISOs con un volado, un diagrama de cortantes, y vas a notar al tiro de que el cortante aquí te va a salir cero también, en el extremo. Gracias, Nick. Sí, me queda claro. Me estaba confundiendo. Gracias. Eso es. Ok, entonces eso es, muchachos, revisen el libro y mañana vamos a continuar trabajando. No se olviden que por ahora los lunes vamos a pasar clases, ¿no es verdad? Entonces resérvense ese tiempo para el día lunes siguiente, para reponer la clase de los miércoles. Quienes se están integrando recién, hay una al horario y la estamos salvando así. En lugar del miércoles, lunes a las 14:15 es nuestra clase. ¿Ya? Pero mañana hay otra. Mañana es la clase normal de los viernes. ¿Ya? Listo, jóvenes. Eso es todo. Buenas noches a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego.